Lo llaman en el lenguaje discreto que los asistentes del palacio usan solo para lo que nunca quieren que se escriba: la orden silenciosa. Ni comunicado de prensa, ni declaración de la oficina de comunicaciones, ni filtración a un corresponsal real amigo para suavizar la noticia. Solo una hoja de papel supuestamente firmada tras la puerta cerrada de un estudio una noche cualquiera de martes, que según fuentes internas podría algún día redefinir por completo la estructura de una futura coronación, la de Guillermo y Catalina. Si las especulaciones que circulan en los círculos reales tienen algo de cierto, el nombre de la reina Camila podría no aparecer en ningún lugar del programa ceremonial, ni en la procesión, ni en el plano de asientos de la abadía, ni, según sugieren varios observadores de la realeza, cerca de la corona. Presten atención a esto, porque no se mantendrá simple por mucho tiempo. La explicación oficial, si es que llega a haberla, será casi con toda seguridad la frase más sencilla que un palacio pueda ofrecer al público: tradición. Precedente. El traspaso natural de un rol de una generación a otra. Esa frase encajará perfectamente en un titular y satisfará a casi todos los que la lean. Pero fuentes cercanas al asunto, que hablan con la cautela y la falta de confirmación propias de quienes están al tanto de la realeza, sugieren que la verdadera historia, oculta tras esa explicación tan clara, es mucho más compleja y antigua que una simple decisión administrativa. Describen algo que, supuestamente, se venía gestando durante años, en absoluto silencio, mucho antes de que alguien se atreviera a expresarlo con palabras, y mucho menos a plasmarlo por escrito. Antes de continuar, si te sientes atraído por la maquinaria privada que se esconde tras la imagen pública de esta familia, suscríbete ahora, porque lo que sigue no es una sola decisión. Son 4 decisiones, tomadas por 4 personas diferentes, cada una convencida de que solo ella veía la situación con claridad. En el centro de este momento de especulación se encuentran 4 personas, y si tan solo la mitad de lo que circula es cierto, cada una busca algo completamente distinto, y ninguna lo dice directamente. Un rey que supuestamente intenta proteger una institución que esperó la mayor parte de su vida para dirigir, decidido a no legarla en peores condiciones de las que la recibió. Un futuro rey, según se cuenta, intenta evitar que la historia repita el patrón exacto de confusión y lealtad pública dividida que consumió a su propia madre una generación antes. Una futura reina, supuestamente atrapada entre los legados de 2 mujeres, intenta proteger a sus hijos de heredar una guerra que nunca les correspondió librar. Y una mujer que ha dedicado décadas a forjarse un lugar en una familia que nunca se lo prometió plenamente, ahora se enfrenta, en este escenario dramatizado, a la posibilidad de perderlo todo en una sola tarde ceremonial transmitida al mundo entero. Nada de lo que sigue ha sido confirmado por el palacio. No ha sucedido. Puede que nunca suceda. Esta es una exploración dramatizada de cómo podría ser un momento así, construida a partir de especulaciones que circulan discretamente en los círculos reales. Una forma de plantear la pregunta que toda familia basada en la sucesión tarde o temprano debe afrontar. Cuando la corona finalmente cambia de manos, ¿qué sucede con quienes quedan al margen de ella? Empecemos por donde supuestamente comenzó, no con un anuncio, con una carpeta que permaneció cerrada sobre un escritorio durante 2 semanas, y un silencio que duró aún más. Fue en esa carpeta donde todo se destapó. Según fuentes cercanas al relato, el rey había solicitado los documentos de planificación de la coronación con una antelación inusual, años antes de que el protocolo lo exigiera, y al parecer había dedicado ese tiempo a revisar discretamente algunas secciones a solas sin informar a la familia real, sin involucrar a su secretario privado, sin dejar una sola anotación en el diario oficial. Lo que fuera que ocurriera entre esas páginas sucedía completamente fuera de los registros, en un estudio iluminado por una sola lámpara, mucho después de que el último ayudante se hubiera marchado a casa.
Una coronación, como nos recuerdan quienes están al tanto, nunca es una simple ceremonia. Es una transferencia legal y simbólica de autoridad sagrada, codificada en cientos de detalles que la mayoría de la gente ni siquiera se plantea cuestionar. ¿Quién ocupa dónde? ¿Quién es ungido y en qué orden? ¿De quién aparece el nombre en cada párrafo de un documento que será estudiado y archivado durante siglos, mucho después de que todos los vivos de hoy hayan fallecido? Cada cargo dentro de esa abadía es una frase en una historia constitucional mucho más amplia, y mover incluso un solo nombre una línea más abajo en la página es reescribir silenciosamente la forma en que se cuenta esa historia. Según el relato, el rey finalmente abrió la carpeta, se ajustó las gafas y releyó la misma página por tercera vez esa semana. La página que describía el papel ceremonial de su segunda esposa. Fuentes familiarizadas con la dinámica familiar sugieren que se detuvo allí más tiempo que en cualquier otro lugar de todo el documento. No porque la redacción lo confundiera, sino porque, según se especula, comprendía con total claridad lo que cualquier cambio significaría y a quién perjudicaría exactamente. Según quienes imaginan cómo se desarrolló esta decisión, la primera versión que redactó conservaba la presencia ceremonial de Camila prácticamente tal como se mantiene hoy: presente, visible y honrada públicamente. Sin embargo, a lo largo de varias revisiones realizadas en solitario en ese mismo escritorio en noches distintas, fuentes internas especulan que el lenguaje se fue volviendo cada vez más austero. Su papel formal en la unción se eliminó discretamente en un borrador. Su lugar en el trono se retrasó aún más con respecto a la procesión central en el siguiente. Y entonces, en lo que varios relatos especulativos describen como el cambio más drástico y trascendental, se añadió una línea más al borrador final, una línea que limitaría su presencia no solo en la coronación, sino también en un conjunto mucho más amplio de actos oficiales que se esperaban durante los años posteriores. Según el relato, no se trató de un simple trazo de pluma. Fue una erosión gradual, redactada por etapas, cada etapa más fría que la anterior. Se dice que el rey dejó la pluma una vez y la volvió a coger. Lee el párrafo por segunda vez antes de firmarlo, con una firma, según se cuenta, más pequeña y pausada de lo habitual. Un pequeño gesto físico, pero según quienes reconstruyen este relato, lo dice todo sobre un hombre que no parece haber tomado esta decisión por ira, sino por algo más cercano a una necesidad renuente y agotada que llevaba semanas intentando convencerse a sí mismo. No se lo contó esa noche. Se dice que cerró la carpeta, la guardó bajo llave en el cajón superior del escritorio y la dejó allí durante 11 días más antes de que alguien fuera de esa habitación supiera de su existencia. 11 días es mucho tiempo para guardar un secreto así dentro de un matrimonio. Si las especulaciones son ciertas, la noticia nunca llegó a Camila directamente de su marido. En cambio, se sugiere que se enteró de ella, como tantas otras decisiones se difunden en esta familia, de segunda mano, a través de un asesor principal que le entregó un resumen en un lenguaje cuidadoso, procedimental y deliberadamente frío, del tipo que busca suavizar un golpe que ninguna elección de palabras podría realmente mitigar. Según esta secuencia hipotética, el asistente solicitó una audiencia privada un jueves por la mañana con la excusa de revisar los próximos compromisos de su agenda. Se dice que comenzó con los temas más sencillos: cronogramas, actualizaciones de personal, nada que pudiera alarmar antes de llegar, casi con tono de disculpa, al párrafo que se refería a su propio papel. Según quienes especulan sobre la escena, su voz bajó ligeramente al llegar a ese punto, y la habitual neutralidad de un cortesano profesional se vio afectada por el peso de lo que leía en voz alta. Según se cuenta, siguió una larga y pesada pausa, una petición silenciosa, casi incrédula, de que le volvieran a leer el párrafo, como si las palabras pudieran reordenarse y volverse menos definitivas al oírlas por segunda vez. No se reordenaron. Significaban exactamente lo que habían dicho la primera vez.
Lo que siguió, según quienes especulan sobre su reacción privada, no fue ira inmediata. Se describe como algo más silencioso y mucho más desconcertante. Primero confusión, una especie de recálculo aturdido. Luego la lenta y deliberada aritmética de comprender hasta dónde se extendía la exclusión. No solo la unción, no solo la procesión. El patrón más amplio de actos oficiales que se sucederían durante años. La forma completa y devastadora de lo que se le pedía, expresado en cuidadosos párrafos burocráticos por un hombre que no se atrevía a decírselo a la cara. Y entonces, sugiere el relato, llegó la pregunta que reveló exactamente a dónde se dirigió su mente primero, antes del dolor, antes de la herida, antes de todo lo demás. No por qué, no cómo pudo. 4 palabras pronunciadas con calma, casi clínicamente. ¿Quién le ordenó hacer esto? La insinuación implícita en esa pregunta de que la decisión no había sido solo del rey, sino que alguien cercano a la siguiente generación la había influenciado discretamente desde la distancia, es, según recalcan fuentes internas, puramente especulativa y sin confirmar. Sin embargo, se dice que fue el primer hilo conductor que tiró, el instinto que se impuso a cualquier otra emoción en aquella sala, y el que definiría gran parte de lo que sucedió después. Esa pregunta directa, formulada en voz baja a un ayudante que no tenía una respuesta concreta, es donde, según este relato, comienza la verdadera historia. Según se cuenta, ella no lloró delante de él. Se dice que le agradeció que le hubiera dado la noticia con claridad, lo despidió con serenidad y solo cuando la puerta se cerró tras él se permitió volver a sentarse. Antes de continuar, conviene aclarar qué se especula que desea cada una de estas 4 personas, ya que nada de lo que sigue tiene sentido hasta que se comprende que nadie en esta situación tiene la razón absoluta, ni nadie está completamente equivocado. En este escenario hipotético, el rey desea una institución que le sobreviva sin problemas, una coronación definida por la continuidad y una legitimidad indiscutible, incluso si lograrlo le cuesta algo enorme y totalmente personal. Según la mayoría de las especulaciones, es un hombre que pasó toda su vida adulta esperando un papel que sabía que podría no durar mucho, decidido a no legarle a su hijo una monarquía debilitada por una lucha que podría haber evitado. Según se informa, el futuro rey desea algo más específico y considerablemente más personal. Una coronación que no repita el patrón exacto de confusión y lealtad pública dividida que consumió a su propia madre, un patrón que presenció de niño sin poder para detenerlo. Sea cual sea el papel que finalmente ostente Camila, fuentes cercanas especulan que quiere que se resuelva de forma clara, en privado, mucho antes de que las cámaras se acerquen a las puertas de la abadía. Según la mayoría de las especulaciones, la futura reina desea algo más discreto que lo que prefieran los hombres de esta historia. Una ceremonia que nunca se convierta en un referéndum público sobre el legado de 2 mujeres, escenificada para que el mundo entero la analice durante décadas. Al parecer, le preocupa menos la arquitectura ceremonial en sí y más lo que sus hijos aprendan al observar cómo los adultos que los rodean manejan los conflictos, si prevalece la dignidad o quién se impone en la opinión pública. Y Camila, en esta versión dramatizada, desea lo que, según muchos, ha deseado desde sus inicios en la vida pública de la realeza, décadas atrás, como una mujer que comprendió desde el principio que gran parte del país quizás nunca la perdonaría del todo por existir. Desea ser reconocida por haberse ganado su lugar lenta y pacientemente, a través de la rehabilitación pública más difícil posible, y no simplemente tolerada como una cortesía temporal. Y no quiere que ese lugar se borre en una sola tarde ceremonial, justo en el momento en que la historia observa con mayor atención, frente a las mismas personas que pasaron 30 años decidiendo si perdonarla o no. Hay un elemento más en la versión del rey, según las especulaciones, que replantea casi todo lo que sigue. Al parecer, el momento de su decisión, redactada años antes de que necesitara ser finalizada, se remonta a una conversación privada que supuestamente tuvo con su propia madre, años atrás,
sobre esta misma cuestión. ¿Qué papel, si acaso alguno, debería desempeñar una consorte en una ceremonia centrada exclusivamente en la sucesión linaje, cuando esa consorte nunca fue la madre del heredero? Fuentes cercanas especulan que él nunca resolvió del todo esa conversación en su mente en aquel momento, y que finalizar este documento, ahora, a solas, en silencio, años antes de que fuera necesario, tenía menos que ver con Camila específicamente que con responder finalmente a una pregunta que, según se dice, lo había inquietado durante casi 2 décadas. Si esto es cierto, entonces, en esta versión dramatizada, ella podría haberse convertido en la respuesta a una pregunta que en realidad nunca tuvo que ver con ella. Vale la pena detenerse a analizar de cerca cómo se dice que fue esa rehabilitación de décadas, porque la magnitud de lo que supuestamente está ahora en riesgo solo cobra sentido al compararla con ello. Quienes han seguido de cerca su vida pública describen a una mujer que, según la mayoría de los testimonios, afrontó sus primeros años de visibilidad pública con una paciencia deliberada, casi imperceptible, aceptando, según se dice, compromisos más discretos y menos prestigiosos durante años antes de que alguien en su hogar la considerara preparada para algo más relevante. Organizaciones benéficas de alfabetización, visitas a hospicios regionales, el trabajo poco glamuroso bajo los focos, que construye una reputación lentamente en lugar de anunciarla. Quienes conocieron ese periodo y especulan al respecto describen a una mujer que comprendió, mucho antes de que nadie se lo dijera directamente, que no habría atajos, que cualquier avance que lograra tendría que ganárselo con pequeñas apariciones discretas a lo largo de los años mientras gran parte del país observaba y se abstenía de juzgarla. Esa paciencia, según la mayoría de las interpretaciones, es precisamente lo que confiere tanta importancia al documento de la coronación. No porque una sola tarde de ceremonia tenga un enorme peso práctico por sí sola, sino porque, según quienes construyen esta narrativa, funcionaría como una especie de veredicto sobre todos esos años de silencio. Una señal pública sobre si el trabajo lento había valido la pena o si simplemente le había granjeado una tolerancia temporal que la institución siempre pretendía revocar una vez que dejara de ser útil. Para comprender cómo este momento se volvió inevitable para el rey, la especulación nos lleva a una escena más íntima y discreta, descrita como un ensayo de planificación ceremonial celebrado aproximadamente un año antes de su decisión nocturna en un salón privado de Windsor, reservado habitualmente para ensayos de actos de estado demasiado menores como para requerir un dispositivo de seguridad completo. Según quienes elaboraron este relato, el ensayo debía ser completamente rutinario, un simple repaso de la disposición para una próxima visita de estado. Nada comparable a la magnitud de una coronación. Pero es aquí, sugieren fuentes internas, donde la tensión subyacente se volvió realmente difícil de ignorar para cualquiera de los presentes. La escena se centra en un plano de asientos extendidos sobre una mesa larga, con pequeñas marcas de papel que representan la posición asignada a cada miembro de la familia. Según este relato, Camila se inclinó sobre el plano buscando su propia marca y notó que estaba colocada una fila más atrás de lo esperado, en comparación con el lugar que, según creía, la tradición la había situado consistentemente durante más de una década. Lo que sigue, según las especulaciones, es un intercambio específico y cada vez más tenso, pronunciado con el tono seco y excesivamente cortés que las casas reales utilizan cuando algo ha salido muy mal, y todos los presentes ya lo saben. Al parecer, preguntó con calma al principio si la ubicación era definitiva o simplemente un borrador. Cuando un funcionario ceremonial de menor rango, en lugar de alguien con la suficiente autoridad para explicar el motivo, le dijo que reflejaba las directrices ceremoniales actualizadas, se dice que insistió, preguntando directamente si esto provenía del Colegio de Armas y los funcionarios ceremoniales, o si, de hecho, era una preferencia personal expresada por alguien más cercano a la familia.
Según este relato, la joven asistente presente en la sala no tenía una respuesta que la satisficiera y visiblemente no quería ser quien la diera. Fue aquí donde, al parecer, el intercambio cruzó una línea que no se pudo cruzar. Supuestamente, Camila solicitó con calma pero claramente como una instrucción más que como una pregunta, acceso a los borradores de los documentos de planificación ceremonial que aún no se habían distribuido formalmente fuera de un pequeño círculo deliberadamente restringido. Materiales que, según un protocolo establecido, debían permanecer confidenciales hasta su finalización, precisamente para evitar este tipo de disputa prematura sobre un texto que podría modificarse hasta 3 veces más antes de que alguien viera la versión final. La imagen final de este recuerdo llega días después, el descubrimiento de que, de hecho, se había accedido a partes de esos materiales restringidos fuera del círculo autorizado, utilizando credenciales que nunca debieron haber tenido esa autorización. No se filtró nada públicamente, no apareció nada en la prensa, no hubo escándalo, ni titulares, nada que el mundo exterior pudiera saber jamás. Pero según quienes imaginan esta secuencia, fue el momento preciso en que la confianza, silenciosa y privadamente, comenzó a resquebrajarse irremediablemente. La verdad era más profunda que un escándalo y más compleja que un simple malentendido. Y ese tipo de verdad, de tamaño intermedio, demasiado grande para ignorarla y demasiado pequeña para explicarla públicamente, suele ser la más difícil de superar dentro de un matrimonio. La verdad era más oscura que cualquiera de las dos palabras por separado. No era exactamente traición ni tampoco inocencia. Algo más difícil de definir, latente en el espacio intermedio. El enfrentamiento que, según se cuenta, siguió, tuvo lugar sin la presencia de ningún asistente. Solo el rey y Camila, a solas en el mismo estudio privado donde, meses después, se firmaría el documento final de la coronación sobre ese mismo escritorio desgastado. Se dice que él no comenzó con una acusación, sino con una simple pregunta en voz baja: si ella había visto los documentos de planificación antes de su distribución formal. Según se cuenta, tras su respuesta se produjo una larga e incómoda pausa. Esta respuesta, según las especulaciones, fue más evasiva que directa, más cercana a una simple incógnita que a una admisión o negación clara. Se dice que en ese momento el rey abrió el mismo cajón donde posteriormente se guardaría el documento de la coronación y colocó una hoja de papel sobre el escritorio. Se trataba, al parecer, de un registro de acceso que indicaba con precisión cuándo se habían abierto los documentos restringidos y con qué credenciales de personal, credenciales que se remontaban a los canales que supuestamente ella había utilizado anteriormente. No fue una acusación en voz alta, sino simplemente una prueba, plasmada en silencio, como quien anota aquello que prefiere no decir en voz alta. Según este intercambio imaginario, la respuesta de Camila trascendió por completo la ruptura inmediata, apuntando a algo más profundo y considerablemente más antiguo. Un recordatorio, supuestamente expresado con auténtica emoción, de todo lo que había sacrificado para construir una vida dentro de esa familia. Los años de silencio público forzado durante el período más difícil. La lenta y humillante reconstrucción de una imagen pública que le había costado hasta la última gota de paciencia. Y subyacente a todo ello, el temor específico de que nada de ese sacrificio importara si una sola tarde ceremonial la excluía silenciosamente del futuro de la familia, como si los últimos 20 años nunca hubieran existido. En esta dramatización se dice que el rey reconoció ese sacrificio directamente, sin minimizarlo, y aún así estableció un límite firme, diciéndole, según el relato, que la respuesta a ese temor en particular nunca podría ser el acceso no autorizado a documentos que aún no le pertenecían. Que ambas cosas, por muy conectadas que sintiera en ese momento, no eran lo mismo, y no se podía permitir que se convirtieran en lo mismo. Se dice que él le ofreció entonces algo menos que una exclusión total, un papel ceremonial reducido pero aún visible,
un compromiso genuino que le habría permitido conservar cierta presencia pública en la propia coronación, aunque disminuida respecto a su posición actual. Según las especulaciones, ella lo rechazó rotundamente, diciéndole, con lo que se describe como una convicción genuina, que una disminución gradual y pública sería mucho peor que una eliminación abrupta y definitiva, una erosión prolongada y humillante que se desarrollaría a lo largo de varias ceremonias, en lugar de una ausencia decisiva y digna. La escena termina ahí, completamente sin resolver, con el rey diciéndole en voz baja, casi con delicadeza, que después de todo lo que acababan de decirse, algún tipo de consecuencia formal se había vuelto inevitable. Esa respuesta hirió más que cualquier reproche. Lo que siguió fue el lento y deliberado proceso de una discusión privada que gradualmente se transformó en una decisión oficial y vinculante. Se dice que el rey reunió a un pequeño círculo cuidadosamente seleccionado, sus consejeros más leales, su secretario privado y, notablemente, el propio Guillermo, para discutir cómo debía redactarse y finalizarse el documento ceremonial. Según las especulaciones, Guillermo no se limitó a respaldar la versión más severa del plan que su padre parecía preferir. Se describe que, en 2 reuniones distintas, se opuso con delicadeza, pero con persistencia, no para proteger a Camila por lealtad personal, sino específicamente para asegurarse de que cualquier decisión final pudiera defenderse públicamente como justa y coherente en lugar de ser descartada como una represalia personal disfrazada de formalismo. Este detalle es crucial para la estructura general de la historia. Se resiste a la versión simplista y simplificada de los hechos, aquella en la que Guillermo se presenta como un arquitecto frío que orquestó su salida de las sombras o como un mero espectador pasivo que simplemente asintió. En cambio, quienes reconstruyen este relato lo presentan como alguien que, en tiempo real, intentaba asegurar que lo que sucediera ocurriera por razones que pudieran resistir el escrutinio, en lugar de razones que se derrumbarían en cuanto se filtrara un solo detalle a la prensa. En esta misma serie de reuniones imaginarias, otro acontecimiento cambia el tono emocional de la sala. Un momento de sacrificio silencioso y totalmente voluntario, ofrecido por alguien del círculo íntimo de la familia, alguien que, según se cuenta, se apartó sin que se le pidiera de su propio papel ceremonial visible en la planificación de la coronación, específicamente para reducir la apariencia de que toda la ceremonia se estaba modificando en torno al resentimiento de una sola persona. Este gesto, según especulan quienes presenciaron la escena, se convierte en un importante contrapeso moral, un recordatorio silencioso de que la moderación y el verdadero altruismo también estaban presentes en esa sala, incluso mientras la decisión más dura y fría avanzaba inexorablemente a su alrededor. La versión final del documento, según este relato, fue firmada por el rey solo, a altas horas de la noche, semanas después de aquella primera reunión, en el mismo estudio donde había tenido lugar el enfrentamiento anterior, no por ira. Según las especulaciones, fue por una certeza serena, firme y completamente agotada de que la decisión, por dolorosa que fuera, por mucho que le costara personalmente, ya no podía posponerse responsablemente. Se dice que permaneció sentado solo en esa habitación durante casi 1 hora después, con el documento firmado aún sobre el escritorio frente a él antes de finalmente guardarlo bajo llave. Lo que el documento final no muestra, según quienes especulan sobre los días inmediatamente posteriores a su firma, es el desgaste personal que, al parecer, sufrió William, atrapado entre 2 roles que jamás imaginó desempeñar simultáneamente. Hijo, viendo a su padre cargar con una decisión que visiblemente lo estaba agotando semana tras semana. Y el futuro rey comprendió, con una claridad que aparentemente deseaba no tener, que cualquier precedente que se sentara allí acabaría siendo suyo para defenderlo, ampliarlo o desmantelarlo discretamente, una vez que la corona pasara a sus manos. Fuentes internas que especulan sobre este periodo describen que regresó, en más de una ocasión,
al mismo secretario privado que había asistido a las reuniones de redacción, preguntándole no si la decisión era correcta, sino si podría explicársela años después a sus propios hijos, de una manera que no relegara a ninguna de las mujeres involucradas a la categoría de simple villana. Según se cuenta, nunca obtuvo una respuesta del todo satisfactoria. De acuerdo con el relato, no estaba seguro de que existiera. Se dice que esa incertidumbre, más que cualquier reunión o documento en particular, fue lo que lo acompañó silenciosamente durante los meses siguientes. Las consecuencias, tal como se imaginan en este relato, no llegaron como un único anuncio dramático en una sola noche dolorosa. Llegaron, en cambio, en pequeñas dosis, más silenciosas, distribuidas deliberadamente a lo largo de varias semanas, cada una explicable individualmente, pero en conjunto completamente inequívocas en su significado. Una invitación previamente esperada a una reunión de planificación ceremonial más pequeña fue supuestamente retirada sin explicación. Un alto cargo del personal doméstico de Camila, en quien supuestamente había confiado durante años, fue reasignado discretamente a otras funciones casi sin previo aviso. Un documento informativo previo a una próxima visita de Estado que todos los años anteriores habría recibido automáticamente, fue omitido silenciosamente de la lista de distribución, como si simplemente la hubieran olvidado en lugar de excluirla deliberadamente. Cada hecho, individualmente, podría explicarse si alguien se hubiera molestado en preguntar. En conjunto, según las especulaciones, resultaba absolutamente inconfundible para cualquiera que prestara la atención necesaria. Según se informa, las repercusiones se extendieron mucho más allá de la propia Camila, propagándose por todo el personal doméstico de maneras más difíciles de rastrear, pero igualmente reales. Se describe a miembros de su propio personal presintiendo el cambio en sus posiciones, como cada vez más cautelosos en las reuniones de planificación, menos dispuestos a interceder en su nombre y menos dispuestos a ser vistos demasiado alineados con alguien cuya posición se había vuelto repentinamente incierta. Según el relato, la lealtad es algo frágil y profundamente transaccional dentro de una institución que funciona casi exclusivamente gracias a la cercanía con la influencia, y al parecer comenzó a redistribuirse discretamente en la casa incluso antes de que nada se hiciera público. Según quienes especulan sobre el ambiente dentro de la casa durante este periodo, un momento en particular refleja esa redistribución con mayor claridad que cualquier cambio de política. Una veterana empleada del gabinete de Camila, que supuestamente había trabajado con ella durante casi una década, habría recibido una pregunta discreta en una reunión sobre agendas, si creía que su carrera se vería mejor beneficiada con un traslado a otra casa. No se ordenó nada, no se amenazó a nadie. La pregunta en sí, según el relato, fue el mensaje, transmitido con ese lenguaje institucional tan cuidadoso que no deja huellas ni registro, pero que todos dentro de ese entorno comprenden al instante. Al parecer ella se quedó, pero fuentes internas que especulan sobre el incidente sugieren que se extendió silenciosamente por el resto del personal de Camila en cuestión de días. Un recordatorio de que la incertidumbre en la cúpula de una casa rara vez se mantiene confinada allí por mucho tiempo. Y el propio rey no salió indemne de todo esto. Se dice que sus ayudantes más cercanos notaron una pequeña ausencia, específica y completamente privada, que se fue instalando en la casa en las semanas siguientes. Una disminución notable de las tranquilas conversaciones nocturnas que la pareja supuestamente había mantenido durante años. Un precio que se pagó en privado y que ningún comunicado de prensa podría reflejar. La decisión, según esta versión dramatizada, protegió una institución que había dedicado toda su vida a prepararse para dirigir. Se sugiere que, en el proceso, le costó algo significativo e irreemplazable en su hogar y que comprendió perfectamente lo que estaba sacrificando antes incluso de firmar el documento. En medio de ese silencioso y progresivo desenlace, la historia da un giro hacia su escena más humana e inesperada.
Una conversación privada, supuestamente iniciada por el propio William, a solas con Camilla, sin asesores, sin su padre presente, concertada discretamente una tarde en la que sus agendas públicas les dejaban un raro hueco. Según las especulaciones, William no comenzó defendiendo la decisión de su padre, ni tampoco disculpándose. En cambio, le preguntó, sencilla y directamente, qué era lo que realmente le aterraba, más allá de todo lo demás. No la ceremonia, no la distribución de las mesas, la verdadera razón de todo. Su respuesta, en este intercambio imaginario, trasciende por completo cualquier detalle ceremonial y se adentra en algo mucho más vulnerable. Un temor silencioso y arraigado a la irrelevancia, a ser recordada algún día, si es que llega a ser recordada, como poco más que una nota a pie de página, incómodamente encajada entre dos mujeres más queridas en la larga historia de esta familia. Un temor a que ninguna rehabilitación paciente, ninguna cantidad de décadas dedicadas a ganarse la simpatía con cada aparición pública, fueran suficientes para asegurarle un lugar permanente en cómo se contaría finalmente la historia de esta familia. Es aquí donde el relato introduce una corrección sutil pero significativa a su sospecha inicial, la que había albergado desde el momento en que el asistente le dio la noticia. Según se cuenta, durante semanas había creído que William había sido quien, discretamente, había presionado a su padre para que tomara la decisión más severa posible, mientras el arquitecto actuaba con cautela desde la distancia, dejando que su padre cargara con toda la culpa pública. En esta conversación imaginaria, descubre que la realidad es exactamente la opuesta, que de hecho había sido William quien abogaba repetidamente por el compromiso más moderado que su padre finalmente rechazó. El aliado del que ella había sospechado en secreto durante semanas que trabajaba en su contra, según esta versión dramatizada, había estado trabajando constantemente en su favor todo el tiempo, en espacios a los que nunca fue invitada. La escena no lo resuelve todo, y la especulación se cuida de no pretender lo contrario. William no llega a prometer revertir la decisión de su padre. Nunca le correspondió hacerlo, y ambos, según se dice, lo entendieron de inmediato. Pero se dice que le ofreció algo más pequeño y a su manera considerablemente más significativo. Una garantía directa e inequívoca de que su lugar dentro de la familia, completamente independiente de cualquier título ceremonial o cargo en la abadía, nunca estuvo en duda para él personalmente, ni lo estaría jamás. Se describe cómo ella aceptó esa distinción en silencio, sin una reconciliación completa, sin pretender que la herida más profunda estuviera curada, pero con algo en ella que, según este relato, se lee como el verdadero comienzo de una sanación. Pero antes de que la historia llegue al público general, hay una escena más íntima que, según las especulaciones, es tan importante como todo lo que sucede después. Una escena entre Catherine y Camilla, organizada no directamente por ninguna de ellas, sino por William, quien, según se dice, sugirió en privado que las dos mujeres hablaran antes de que las cosas fueran a más, intuyendo que su propia conversación con Camilla había abierto una herida que necesitaba una segunda y diferente sanación. El escenario, según este relato imaginario, es deliberadamente informal. No es un salón formal ni una audiencia programada, sino un paseo privado por el jardín de Ammer Hall, lejos del personal y de cualquier agenda preestablecida. Catherine, según la mayoría de las especulaciones, aborda estas situaciones de manera diferente a ambos hombres de esta historia. Mientras que William, según se dice, inicia con preguntas directas, Catherine se caracteriza por su paciencia, permitiendo largos silencios en lugar de apresurarse a romperlos. Según el relato, fue aquí donde Camilla le preguntó a Catalina algo que no le había preguntado a nadie más durante todo el proceso. No qué pensaba de la decisión en sí, sino cómo creía que debería ser el papel de Camilla en el futuro si lo diseñara desde cero, no lo que dictaba la tradición, no lo que el rey ya había decidido. Lo que Catalina, específicamente, como futura reina que eventualmente heredaría el precedente establecido, creía sinceramente justo. Según esta versión dramatizada, la respuesta la sorprendió.
Catalina no argumentó que Camila mereciera un papel ceremonial más importante que el propuesto. Sin embargo, se describe cómo se opuso con delicadeza y precisión a la forma en que se tomó la decisión, más que a su fondo, argumentando, en este intercambio imaginario, que una mujer que había dedicado más de una década a desempeñar con constancia, sin quejarse, precisamente el tipo de trabajo institucional poco glamuroso que mantiene el funcionamiento de una monarquía, merecía que ese logro fuera reconocido en algún lugar del lenguaje oficial, incluso si su presencia ceremonial se reducía. Reconocimiento sin restauración, en otras palabras, una dignidad distinta a la que Camila había buscado originalmente, pero real al fin y al cabo. Este detalle es importante para la trama general porque introduce algo que ninguna de las confrontaciones anteriores había ofrecido. Una versión del desenlace que no se centra en ganar o perder la discusión, sino en cómo se recuerda posteriormente a la parte perdedora. Según las especulaciones, es esta conversación, más que ningún otro momento de toda la secuencia, la que, al parecer, llega al rey de forma indirecta y moldea discretamente la redacción final de un párrafo del documento que ya había firmado semanas antes. Una pequeña adenda tardía que reconoce la trayectoria de servicio de Camila en un lenguaje que no aparecería en la procesión ceremonial, pero que quedaría registrado de forma permanente en la historia oficial del reinado. Es una pequeña concesión, según quienes especulan sobre cómo la recibió Camila, no era la que ella deseaba originalmente, pero se describe como el primer momento de toda esta secuencia dramatizada en el que se dice que se sintió más valorada en lugar de simplemente controlada. Ese tipo de victoria rara vez acapara titulares. Tampoco suele generar una sensación de satisfacción plena, pero se dice que fue la que realmente se mantuvo. Hay un detalle más en esta historia que la especulación insiste en incluir antes del espectáculo público, porque replantea la deliberación del silencio del rey durante todo el proceso. Según quienes elaboran este relato, el rey habría recibido, al menos en 2 ocasiones, consejos de altos cargos de comunicación para abordar los cambios ceremoniales de forma proactiva, emitiendo una declaración cuidadosamente redactada mucho antes de que se hiciera pública la planificación de la coronación, y tomando la decisión según sus propios términos en lugar de arriesgarse a la filtración incontrolada que finalmente ocurrió. Según la especulación, en 2 ocasiones se negó. El razonamiento que se le atribuye en este relato dramatizado no es evasión. Se trata más bien de una convicción personal de que el asunto pertenecía, durante el mayor tiempo posible, a las personas que lo vivían directamente, no a una oficina de prensa, ni al ciclo informativo, ni a un público que inevitablemente reduciría a 4 seres humanos complejos a roles simplificados en 48 horas tras cualquier anuncio. Según se cuenta, quería que Camila tuviera la oportunidad de escucharlo de su propia boca, asimilarlo, rebatirlo y finalmente, aunque imperfectamente, empezar a aceptarlo, antes de que el resto del mundo opinara sobre cómo debía sentirse. En esta dramatización se deja deliberadamente ambiguo si ese razonamiento fue acertado o un error. La filtración se produjo de todos modos. El plan de privacidad que esperaba proteger se derrumbó en el momento en que una sola fotografía salió del edificio. Pero fuentes internas que especulaban sobre su estado mental en las semanas previas a la publicación de la noticia sugieren que nunca lamentó la demora en sí, sino que no había encontrado la manera de prolongarla. Justo cuando ese frágil entendimiento privado empieza a estabilizarse, la historia vuelve a expandirse bruscamente, porque en esta dramatización el asunto privado no permanece privado por mucho tiempo. La noticia no se hizo pública mediante una declaración oficial, sino a través del mecanismo familiar casi predecible de una filtración, que, según se informa, surgió primero con una sola fotografía de un plano de asientos para la coronación, aún sin terminar, aparentemente tomada con un teléfono durante una reunión de planificación
y difundida por canales que nadie en la Casa Real pudo rastrear completamente hasta su origen. A partir de ahí, el relato describe la inevitable cascada. Un puñado de corresponsales de la realeza publicaron artículos cuidadosamente seleccionados, luego docenas más, y finalmente, en 72 horas llegó toda la cobertura internacional, todo ello en torno a la pregunta exacta que el palacio nunca tuvo intención de responder públicamente. ¿Cuál es precisamente el lugar que ocupa Camila en el futuro de esta familia? La cobertura, en este relato dramatizado, avanza con sorprendente rapidez desde la especulación cautelosa hasta el espectáculo en toda regla. Se describe cómo comentaristas y medios de comunicación de todo el mundo construyeron sus propias teorías, a menudo contradictorias, sobre la traición, el protocolo, el favoritismo y el legado. Cada versión simplificaba una decisión privada genuinamente compleja y profundamente humana, convirtiéndola en una narrativa limpia, digerible y emocionalmente satisfactoria, que, según el relato, nunca se corresponde con la realidad. Cada una de las 4 personas en el centro de este escenario imaginario experimenta ese repentino espectáculo público de una manera completamente diferente. Camila, según se cuenta, ve cómo su lucha personal se transforma de la noche a la mañana en una historia pública despojada de todo matiz, la cual ella y William apenas habían comenzado a reconstruir en su relación. William ve cómo una decisión que él mismo había intentado suavizar es reescrita por los comentaristas en cuestión de días, convirtiéndola en algo considerablemente más brutal y frío de lo que él entendía que había sido el proceso privado real. Según las especulaciones, Catalina se mantuvo prácticamente al margen del debate público, optando por centrar sus energías en proteger a sus hijos de una historia que se volvía cada vez más insistente e implacable, consciente de que, independientemente de lo que ocurriera, no debían sufrirlo de primera mano. Si el rey, según este relato hipotético, optó por no esconderse del repentino escrutinio una vez que la noticia salió a la luz, e instruyó a su gabinete privado para que confirmara discretamente y directamente que los cambios ceremoniales habían sido decisión suya, tomada de forma independiente, negándose rotundamente a que la culpa recayera sobre Guillermo, sobre Catalina o sobre cualquier otro miembro de la familia que hubiera desempeñado un papel secundario en una decisión que, en última instancia, le correspondía exclusivamente a él y de la que solo él debía responder. Según fuentes internas que especulan sobre la historia, ese simple acto de responsabilidad contribuyó más a estabilizar la opinión pública en los días siguientes que cualquier comunicado formal y cuidadosamente redactado de la oficina de comunicación. Pero estabilizar una narrativa no es lo mismo que terminarla, y según las especulaciones, las 72 horas inmediatamente posteriores a la filtración fueron, con mucha diferencia, las más difíciles de todo el calvario para todos los involucrados. El relato describe un entorno mediático que se movía en oleadas superpuestas. Primero, la información inicial basada en hechos, la fotografía en sí, verificada, seguida de la confirmación cautelosa de 2 corresponsales reales independientes de que el cambio de asientos parecía genuino. Luego, en cuestión de horas, la segunda oleada. Artículos de opinión presentados como análisis, cada uno construido en torno a un único ángulo interpretativo elegido para lograr el máximo impacto emocional. Un medio, según el relato, optó por presentar esto como una vindicación silenciosa para quienes nunca habían aceptado el lugar de Camila en la familia. Otro adoptó un enfoque completamente opuesto, que esto era prueba de que la institución aún no podía perdonar a una mujer por una relación que comenzó décadas atrás y que hacía tiempo que se había resuelto públicamente. Ninguna de las 2 interpretaciones, insiste la especulación, se parecía mucho a lo que realmente había sucedido a puerta cerrada. Ambas se propagaron más rápido que cualquier cosa más cercana a la verdad. Al segundo día, la historia había trascendido por completo el ámbito de los corresponsales de la realeza, llegando a la cobertura general de entretenimiento y opinión,
y luego a medios internacionales sin acceso real a las personas involucradas, cada uno añadiendo una capa de interpretación segura a una situación que ninguno comprendía realmente. Según se informó, el nombre de Camila era tendencia en múltiples plataformas esa misma noche, junto con una avalancha de hashtags contradictorios, algunos defendiéndola, otros celebrando el cambio, casi ninguno basado en nada más allá de una sola fotografía filtrada y la historia que todos ya se habían inventado sobre su significado. Dentro de la casa, el relato describe un esfuerzo específico y coordinado para evitar empeorar las cosas con una reacción exagerada. No hubo declaraciones apresuradas. No hubo apariciones públicas precipitadas para proyectar unidad antes de que nadie la hubiera encontrado realmente. Según quienes especulaban sobre la respuesta interna, hubo un breve pero serio debate interno sobre si Camila debía ser fotografiada públicamente durante las primeras 48 horas, específicamente para contrarrestar las narrativas más sensacionalistas de la prensa amarilla que sugerían que ya había sido apartada discretamente de la vida pública. Al final, según se cuenta, la decisión fue la contraria. Ninguna reacción, nada que pudiera interpretarse como desafío o capitulación, solo silencio, mantenido deliberadamente, mientras la historia seguía su curso sin nada nuevo que la alimentara. Ese silencio, según las especulaciones, era en sí mismo un mensaje, aunque nadie en la familia lo confirmara jamás como una estrategia intencionada. Se dice que una imagen, más que cualquier artículo, definió cómo el público recordó finalmente esas 72 horas. Una fotografía borrosa, supuestamente tomada años antes en un evento totalmente ajeno, que mostraba a Camila y William juntos, riendo de algo fuera del encuadre, resurgió durante el segundo día de cobertura y se difundió rápidamente por las plataformas, acompañada de subtítulos que interpretaban el momento de maneras muy diferentes según quien la compartiera. Algunos la interpretaron como prueba de un vínculo que la decisión de la coronación supuestamente traicionaba. Otros la interpretaron como prueba de que el afecto siempre había sido fingido, una fotografía preparada precisamente para este tipo de uso futuro. Según el relato, ninguna de las interpretaciones tenía nada que ver con el motivo original de la fotografía, un detalle que nadie que la compartía parecía particularmente interesado en averiguar. Al cuarto día, la cobertura, como suele suceder, comenzó a estancarse, y la historia fue perdiendo protagonismo en el ciclo informativo en favor de lo que surgiera después. Pero quienes conocieron el caso y especularon sobre las consecuencias sugieren que algo cambió permanentemente en la percepción pública de la relación entre Camila y la familia, no necesariamente para mejor ni para peor, sino diferente. Más escrutada, con una sensación más provisional, como si todos los que observaban ahora entendieran, de una forma que antes no habían comprendido del todo, que su lugar en la historia familiar aún podía revisarse. La historia concluye, en esta versión dramatizada, con una reunión final y discreta, no una gran reconciliación cinematográfica escenificada para beneficio de nadie, sino una cena familiar considerablemente más pequeña celebrada semanas después de que la historia finalmente desapareciera de los titulares, lejos de las cámaras, en Sandringham, en un comedor elegido deliberadamente por ser más pequeño y menos formal que los que se suelen usar para cualquier ocasión que se asemeje a un evento oficial. Según el relato, no había un orden del día, ni asesores presentes, ni una disposición de los asientos diseñada para transmitir ningún mensaje en particular. Solo estaban allí los 5: el rey, Camila, Guillermo, Catalina y durante parte de la velada, los niños, a quienes, según se cuenta, se les permitió quedarse hasta el primer plato antes de irse a dormir. Su presencia en la sala servía como un silencioso recordatorio de la razón de ser de todo aquello: proteger. Según las especulaciones, fue allí donde más de una persona sentada a la mesa reconoció discretamente su responsabilidad en cómo se habían desarrollado los acontecimientos del último año. El rey, al parecer, fue el primero en mencionarlo directamente, sin que nadie se lo pidiera, reconociendo, delante de todos,
que su prolongado silencio antes de contárselo finalmente a Camila había sido un error, ajeno por completo al fondo de la decisión en sí, y que ahora entendía con mayor claridad que en aquel momento. Camila, a su vez, habría reconocido en voz baja y sin rodeos que el acceso a los documentos restringidos había sido un error, independientemente del miedo que le hubiera causado su contenido. Ninguna de las dos confesiones deshizo lo sucedido. Según el relato, ninguno de los dos pretendía hacerlo. No necesariamente un perdón completo, más bien algo más cercano a la versión privada de esta familia. Un reconocimiento ofrecido sin pretender que los momentos más difíciles no hubieran ocurrido realmente, sin que ninguno de los dos llevara a cabo una reconciliación más completa de lo que realmente sentían. Según las especulaciones, Catherine habló muy poco durante esa parte de la velada, prefiriendo dejar que ambos resolvieran el asunto directamente. Pero se dice que fue William, casi al final de la cena, quien pronunció la frase que, según se cuenta, quedó grabada en la mente de todos los presentes. Una simple observación, expresada sin dramatismo alguno, de que la familia había pasado todo un año tratando esto como una cuestión de lo que se le debía a Camila, cuando la pregunta más difícil y honesta siempre había sido qué tipo de familia querían ser una vez que la corona pasara a él. Una pregunta sin una respuesta sencilla. Según el relato, nadie en esa mesa fingió lo contrario. El matrimonio en sí, según este relato imaginario, sobrevive a la decisión institucional completamente intacto. La relación privada entre el rey y Camila se describe como prácticamente inalterada por una decisión ceremonial que solo modificó su papel público e institucional, sin afectar en absoluto su lugar en la vida personal del rey. Es una distinción que la historia enfatiza deliberadamente y repetidamente a lo largo de sus escenas finales. Lo personal y lo institucional, dentro de esta familia en particular, no siempre coinciden, y separarlos claramente puede ser la única manera de que cualquiera en este escenario dramatizado encuentre, en última instancia, un camino para seguir adelante juntos. Que el documento ceremonial final llegue a regir una coronación real es, por supuesto, algo que nadie en esta historia puede saber. Los planes cambian. Los documentos se revisan, a veces más de una vez, a veces por personas que aún no habían nacido cuando se redactaron por primera vez. Pero, según las especulaciones, lo que Camila supuestamente se llevó de aquella cena final no fue en absoluto una garantía sobre el futuro. Fue algo más sutil y, según la mayoría de los testimonios sobre cómo ha hablado en privado acerca de los difíciles años previos, algo que ha aprendido a valorar más que las garantías. La sensación, aunque provisional, de ser realmente tenida en cuenta por las personas que de verdad le importaban, en lugar de ser simplemente tolerada por una institución que nunca había decidido del todo si la quería allí. Un año después de aquella cena, en esta proyección dramatizada de cómo podrían resolverse las cosas, la historia prácticamente ha desaparecido de los titulares, como suele ocurrir con la mayoría de las controversias reales, sustituida por aquello en lo que el ciclo informativo decida centrarse a continuación. Pero fuentes internas que especulan sobre el desarrollo de la historia sugieren que algo más sutil había cambiado realmente en el funcionamiento de la Casa Real. Según el relato, los documentos de planificación ahora circulan a través de un proceso de revisión algo más amplio y formalizado que antes, no porque alguien admitiera públicamente su culpa, sino porque el rey, en esta versión hipotética, parece haber llegado a la conclusión, en privado, de que el secretismo mismo había sido parte del problema original, al igual que la decisión que protegía. Una carpeta cerrada sobre un escritorio durante 2 semanas había costado más de lo previsto. No parecía que quisiera repetir el error. Si algo de esto es siquiera parcialmente cierto, y repito, nada ha sido confirmado por ninguna autoridad real para hacerlo, sugiere una verdad oculta sobre toda familia organizada en torno a la mecánica de la sucesión.
La corona avanza independientemente de si las personas más cercanas a ella están o no completamente preparadas para permitírselo. Al final, no queda un villano ni una víctima sin defectos, por muy satisfactoria que pueda ser esa versión. Solo 4 personas, cada una intentando aferrarse a su lugar dentro de una historia mucho más larga que nunca les perteneció del todo, ni les pertenecerá jamás. Si te enganchó hasta el final, hay mucho más por descubrir. Suscríbete ahora y seguiremos explorando los momentos íntimos y privados que se esconden tras la fachada pública.